Una nueva etapa, un mismo enemigo a vencer. El distanciamiento individual responsable es nuestra meta y nuestra obligación para sacar a Colombia adelante unidos con un mismo propósito. El coronavirus es real. No bajemos la guardia. Recuerde las principales medidas para el autocuidado suyo y de su familia. Lavado constante de manos. Distanciamiento físico de 2 metros en todo momento. Uso correcto y permanente del tapabocas. Limpieza de zapatos y prendas de vestir. Solo con cultura ciudadana y responsabilidad individual, le ganamos al coronavirus. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros, en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, agradeciéndole a tantas personas que trabajan intensamente para salvar vidas en medio de esta pandemia, y también agradecerle a todos los colombianos que están adhiriéndose con disciplina, con cultura ciudadana, al uso del tapabocas, al distanciamiento físico, al uso también de los protocolos de bioseguridad en el entorno laboral y en otros entornos sociales. Y quiero también hacerle una exaltación una vez más a todo el personal del sector de la salud de nuestro país, también a todos los miembros de la fuerza pública y a todos aquellos que han trabajado para que en las regiones de nuestro país y a nivel del gobierno nacional podamos implementar todas las políticas de protección. Quiero empezar haciendo un balance de las cifras el día de hoy del COVID-19. Hoy se adelantaron 35.271 pruebas y fueron registrados 8.498 casos positivos, menos que los 9.752 del día de ayer. También importante destacar que el 60.3% de los contagios del día de hoy están concentrados en 5 municipios. También quiero destacar que hoy se han registrado 299 fallecimientos y le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad. Hoy también quisiéramos expresar que el 52.5% de las personas fallecidas están concentrados esencialmente en 5 municipios. A la fecha ya llegamos a 2.547.838 pruebas, de los cuales han sido descartados 2.064.463. El número de casos positivos como total acumulado son 590.520. En casa han sido atendidos el 92.5%, en hospitalización el 3.72% y en unidad de cuidado intensivo el 0.38%. También quisiera destacar algo muy importante, y es que hoy se registraron 11.827 recuperados y ya Colombia llega a 429.620 recuperados, lo que nos acerca al 73%, siendo específicos con el 72.7%. También quisiera resaltar las cifras internacionales, donde encontramos que en total hay 24.565.091 casos, hay 6.758.699 casos activos, de los cuales hay recuperados 16.052.099 y se han registrado un total de 833.508 fallecidos en todo el mundo. Hoy también quisiera empezar nuestro espacio de prevención y acción con un caso de recuperación. La historia de hoy es la de Andrea Liévano, una mujer joven que también fue atacada por este virus, tuvo una afectación que para ella fue sorpresiva, enfrentó momentos muy difíciles y se ha recuperado. Y quiere compartir con todos los colombianos su historia, pero también su mensaje de cuidado. Conozcamos el caso de Andrea Liévano. Ella es Andrea Liévano, tiene 37 años y se contagió de coronavirus. Como mucho dolor de cabeza, me sentía pésima, los pulmones sentía que se me estaban quemando todo el tiempo. Vinieron, me hicieron la prueba, salí positiva, se la tuvieron que hacer a todo mi entorno familiar, pues las personas que había visto.
Mauricio salió, que es mi esposo, salió positivo, pero también sintió lo de los pulmones. Yo creo que el virus es muy fuerte con los pulmones, ataca muy fuerte y uno siente como que se están quemando. Contrajo el virus en su edificio. Nos contagiamos todos en mi edificio porque un portero vino contagiado y nos contagiamos todos por el ascensor. Todo el edificio y tuvimos personas que fallecieron dentro del edificio. Andrea recuerda la importancia de seguir los protocolos de bioseguridad en todo momento. Yo creo que hay que ser muy claros en las 3 reglas de oro, hay que seguirlas. Nosotros en mi edificio no le paramos bolas, nadie se está poniendo tapabocas, nadie se está lavando las manos, tocar el piso del ascensor, no lavarse las manos. Yo sé que suena exagerado, pero no es exagerado y hubo fallecimientos, sí hubo personas que fallecieron. Entonces, pues mi recomendación es seguir las 3 reglas de oro, lavarse las manos, distanciamiento de 2 metros y ponerse tapabocas para esta nueva realidad. Hoy le manda un mensaje a los jóvenes de nuestro país. Sigan las reglas de oro porque a nosotros no nos da tan duro, pero donde yo hubiera visto a mi abuelita, hubiera visto a mi mamá, hubiera visto a mi papá, seguramente se hubiera infectado y no sé cuál hubiera sido los síntomas que ellos hubieran podido presentar. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Ahí vemos el caso de Andrea Leone, cómo nos comparte de manera clara las lecciones y también las precauciones. También quiero hablar hoy del PAEF, del Programa de Apoyo al Empleo Formal, que sigue llegando a la pequeña, mediana, gran empresa, también a la microempresa de nuestro país, donde hemos podido subsidiar el 40% del salario mínimo legal vigente a aquellas empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más con ocasión del COVID-19. Y hoy vamos a ver el caso de Fox Blindajes, una empresa que tiene una tradición en un sector muy competido y que gracias al PAEF está protegiendo una buena parte de sus empleados. Conozcamos esta historia. Fox Blindajes es una compañía creada hace más de 15 años y está dedicada a todo lo que tiene que ver con el renting de vehículos blindados, la producción de los mismos y proyectos especiales. Contamos con una planta en 32 empleados. Decidimos acceder al programa porque nuestra mayor preocupación, al ver que la producción en la planta se redujo en un 100%, no teníamos una manera de sostener toda la planta a nivel de los empleados. Esto hizo que nos postuláramos para de esta forma poder cumplirles a ellos con su tema laboral y de nómina. ¿Cómo accedimos al programa? Llenamos los requisitos exigidos, los enviamos a nuestra entidad bancaria y de esta manera comenzó el proceso de manera ágil. Y de ahí en adelante hemos venido recibiendo mes a mes el apoyo del gobierno. Hemos encontrado en este gobierno un apoyo oportuno y acertado en temas tan susceptibles como es el pago de la nómina a nuestros empleados. Debemos estar unidos, la empresa, los empleados y el Estado. Y esto es lo que hemos venido haciendo y lo que se vio en este momento difícil. De esta forma podremos salir adelante. Ahí vemos cómo el PAEF sigue llegando a distintos lugares del territorio, protegiendo empleos y además ayudándole a las empresas que ayudan a construir país todos los días. También quiero reiterar el mensaje que a partir del próximo 1 de septiembre empieza una nueva fase, la fase que hemos denominado la del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Aquí todos tenemos que contribuir, es una relación de corresponsabilidad entre el Estado, los empleadores y por supuesto todos nosotros. Pero hay unas pautas de autocuidado que son importantes y que no debemos olvidar nunca. Hoy se las queremos compartir a ustedes, que son recomendaciones que si todos las seguimos, nos protegemos nosotros y protegemos a los demás. Conozcámoslas. ¿Cuáles son los protocolos para salir a la calle a partir del 1 de septiembre? Es responsabilidad de todos los ciudadanos acatar de forma estricta y obligatoria las medidas de bioseguridad impartidas, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. ¿Habrá pico y cédula? Esto será revisado en los municipios de alta afectación
y deberá ser consecuente con el estado de afectación en cada municipio. El ente territorial será la autoridad competente de tomar las decisiones y regular las actividades y medidas que se necesiten para evitar la propagación del COVID-19, previa autorización del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. ¿Habrá ley seca? No. El decreto no exige la aplicación de esta medida. Sin embargo, faculta a los mandatarios locales para que se tomen medidas adicionales en municipios de alta afectación, siempre con previa autorización del Ministerio del Interior. Bueno, y ahí estábamos viendo esas pautas. Y por supuesto, también el trabajo de todos los miembros del equipo de gobierno ha sido muy importante enfrentando esta pandemia, pero uno de los sectores también más interesantes donde se han hecho convocatorias que invitan a que los colombianos participen con su creatividad, con su capacidad innovadora, lo ha venido liderando el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí está conmigo la ministra Mabel Torres y vamos a hablar con ella sobre algunos de los proyectos que hicieron parte de la convocatoria de Mi Cienciatón y que han sido además beneficiarios de los programas de estímulos y apoyo, y uno de los más interesantes tiene que ver con la producción de unas cámaras despresurizadas que nos ayudan a transportar pacientes con COVID y que va a significar también un avance en los mecanismos de precaución. Antes de escuchar a la ministra y ver cómo se ha adelantado todo este proceso de convocatoria, yo quiero que todos ustedes conozcan en qué consiste este importante proyecto de nuestra creatividad nacional para enfrentar el COVID-19. Cuando MinCiencia lanzó la MinCienciatón, yo me comuniqué con el grupo y les dije, mire, ¿qué podemos colaborar nosotros en esta crisis? Podemos hacer esta cámara que va a aportar bastante para proteger al personal de salud. El uso para las cápsulas es para transportar pacientes contagiados, no solamente de COVID. Esta es una cámara que va a servir para manejar otro tipo de pacientes que tengan, digamos, alguna enfermedad que pueda contagiar a otras personas. Es decir, nos quedará sirviendo la tecnología para el futuro de Colombia. Lo primero que buscamos era defender a los médicos, que el personal médico, que era el más afectado, las enfermeras, tuvieran como una sensación de seguridad y que liberaran ese estrés tan grande que se tiene en estos momentos con la pandemia. Pues el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación ha sido protagónico, ha sido una oportunidad muy grande en medio de la pandemia para el desarrollo de muchas actividades creativas, como son estas cámaras que nos están entregando. El producto que estamos entregando es un producto que se puede decir que con el orgullo de ser colombiano, de que este producto es un producto que tiene características superiores a casi todos los productos que hay en el mundo. Tenemos unos mejores niveles de presión negativa, alcanzamos un desempeño mucho mejor, 4 veces mejor que muchas de las cabinas comerciales, y un mayor flujo de aire, aproximadamente más del doble de flujo de aire que las cabinas comerciales, y eso hace que el paciente tenga mucho más confort y que la cámara sea mucho más segura. Nos sentimos supremamente orgullosos porque estamos aportando un granito de arena y hemos alcanzado un desarrollo tecnológico que no solamente puede ser esta cámara, o sea, de este proyecto pueden salir diferentes equipos que le pueden seguir beneficiando a la comunidad. Bueno, ministra Mabel Torres, ministra de Ciencia y Tecnología, hablemos de cómo ha sido esta convocatoria de la Mi Cienciatón, cómo avanza este proyecto de las cámaras despresurizadas y también otras iniciativas que han sido presentadas por los científicos colombianos. Y por supuesto también, ministra, la voy a invitar a que hablemos de otro proceso muy importante que tiene que ver con las convocatorias dentro de los esquemas del Sistema General de Regalías, donde son más de 400.000 millones de pesos que van a estar invertidos en iniciativas transformacionales a partir de la ciencia y la tecnología en los territorios de Colombia. La escuchamos. Buenas noches, señor presidente. Un saludo a todas las regiones de Colombia. Hoy queremos decir que realmente estamos afrontando esta pandemia desde la ciencia, la tecnología y la innovación en una convocatoria en la que se invirtieron más de 26.000 millones de pesos y estas cabinas despresurizadas son una respuesta del talento colombiano, en donde han participado más de 277 investigadores, 75 grupos de investigación y jóvenes investigadores. Así le respondemos al país con ciencia, tecnología e innovación
innovación, unas cabinas que nos van a permitir disminuir el riesgo de contagio de nuestros profesionales de la salud, pero también el manejo de los pacientes con COVID. Pero lo más importante de esta iniciativa es que nos va a crear una plataforma para seguir generando conocimiento y nos crea valor agregado en Colombia para seguir construyendo a partir de este desarrollo que es puramente colombiano, presidente. Gracias, ministra. Pero también yo quisiera que habláramos de algunas de las otras iniciativas que se han presentado, algunas que quisiéramos también destacar, que tienen que ver con el uso de otras tecnologías aplicadas a contener el COVID. Hablemos de algunos de los proyectos que han hecho parte de la Misiensatón. Bueno, hay un proyecto muy interesante que inclusive estamos pensando en una activación del transporte público y es el desarrollo de una membrana de nanofibras que nos permite purificar aire, presidente. Y le decimos a todos los colombianos que esto es un esfuerzo también con los diferentes actores del sistema, de investigadores, de creadores e innovadores, pero lo más importante, esta ha sido una gran oportunidad para Colombia para poder conectar conocimiento con el sector productivo. No hubiera sido posible sin esta alianza. Estas membranas nos van a permitir la purificación de aires en espacios cerrados, por ejemplo, en el transporte público, en los hospitales, y es una membrana también que tiene un alto nivel de innovación porque va a permitir la retención del 99.9% de las partículas contagiosas, además porque supera de muchas de las apuestas que ya hay en el comercio. Ministra, y el otro tema tiene que ver con el sistema general de regalías. Hablemos del detalle de la convocatoria, quiénes se van a presentar, qué tipo de proyectos estamos hablando y cómo es esa interrelación también con los entes territoriales. Bueno, esta es nuestra segunda convocatoria en el marco de la pandemia. Hicimos una primera convocatoria que fue para afrontar la capacidad en los territorios, mejorando la infraestructura. Y esta segunda convocatoria en la que se va a hacer una inversión desde el Estado de más de 400.000 millones de pesos y que se dirige a 29 departamentos, está orientada en 3 mecanismos específicos que le apuestan a la reactivación económica, en el que tenemos 2 apuestas muy importantes: transferencia de tecnología y seguridad alimentaria. Un segundo mecanismo que está direccionado a investigación en salud pública, sobre todo fortaleciendo las capacidades de infraestructura y de investigación en los territorios. Y un tercer mecanismo que está orientado a innovación educativa en la básica y media. Es muy importante contarle a los colombianos que desde la ciencia, la tecnología y la innovación y en una articulación con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Educación, le apostamos a que nuestros jóvenes no se queden en casa sin tener ninguna actividad de ciencia, tecnología e innovación. Además, porque nos va a permitir implementar metodologías en las que los jóvenes pueden tener acceso en las comunidades rurales. O sea, esa es una convocatoria que realmente le apuesta a la reactivación económica del país, pero también a la reconstrucción del tejido social, porque también estamos orientando a esta convocatoria a modelos de intervención en salud mental. El impacto de la pandemia es muy grande, pero también hay un compromiso del gobierno de la reconstrucción del tejido social a través de estos modelos de intervención. Los términos de la convocatoria los pueden encontrar en la página del Ministerio, www.minciencias.gov.co, y están llamados todos los actores del sistema, las gobernaciones, los centros de desarrollo, las universidades, las secretarías de educación, a que se presenten a esta convocatoria que cierra el 4 de octubre el 4 de septiembre el primer mecanismo y el 9 de septiembre el segundo y el tercer mecanismo. Gracias, ministra. Y está con nosotros también la doctora Lina Arbeláez, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estado en los territorios, ha estado llevando también el refuerzo nutricional que se extiende también a las familias, ha estado activo en la protección de nuestra niñez y algo muy interesante, está apelando también a la tecnología para hacer más transparente su gestión y vincular mucho más la oferta y también las solicitudes de los ciudadanos. Por eso lanzaron una aplicación que se llama Bienestar App, y yo le voy a pedir a la doctora Lina Arbeláez que nos hable sobre cómo esta aplicación va a ayudar de manera dinámica a la atención de las familias colombianas, pero también que hagamos un balance de lo que ha sido la atención a lo largo de la pandemia y las expectativas que hay para muchas familias a partir del 1 de septiembre. Así que antes de escucharla, los invito a que conozcan Bienestar App. La transparencia y la eficiencia en los servicios del ICBF está ahora a un clic de las familias de primera infancia del ICBF, con la activación de Bienestar App. Esta es una aplicación móvil que integra a los actores encargados de la atención de los niños y niñas entre 0 y 5 años, vinculados a los programas de primera infancia del ICBF. Bienestar App está organizada en los módulos de
entidades administradoras del servicio y unidad de servicios, en la cual se programarán y agendarán las entregas de las canastas alimentarias, kits y alimentos de alto valor nutricional. Una solución eficiente sobre todo en época de pandemia y pospandemia. Una vez se programe la entrega, al cuidador se le notifica por Bienestar App, el módulo de padres, madres y acudientes. Allí los cuidadores accederán a información sobre sus canastas alimentarias, la composición de estas y podrán registrar peticiones, quejas, reclamos o sugerencias. Finalmente, el módulo de administración, en el que se gestionan los roles, permisos y funcionalidades a cada usuario, además de reportes y estadísticas para un mayor control de los servicios que recibe la niñez colombiana. El ICBF usa la tecnología a través de Bienestar App para mejorar el servicio a nuestras niñas y niños. Bueno, doctora Lina, háblenos de Bienestar App, la importancia que tiene en los servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cómo sigue avanzando la cobertura, la atención a la primera infancia a partir del 1 de septiembre y algo también muy importante, cómo avanza también los esquemas de protección de nuestra niñez en lo que ha sido esta pandemia y en la nueva etapa de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable. Presidente, buenas noches a usted, a los colegas de la mesa, a los colombianos, pero hoy un especial saludo a la juventud de nuestro país, con quien por instrucciones suyas, presidente, hemos estado reuniéndonos con los colectivos de jóvenes de Samaniego, de Llano Verde en Cali, y entregando las plataformas del ICBF y de la Consejería Presidencial para la Juventud para amplificar sus voces. La voz es clara, el mensaje es contundente. Están más vivos que nunca, pero quieren trabajar de manera conjunta, solidaria y empática para transformar de manera equitativa a nuestro país. Presidente, pues hemos anunciado Bienestar App. Bienestar App se construye de manera conjunta con la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y la Transformación Digital. Es una aplicación que busca salvaguardar los recursos y garantizar la transparencia y la eficiencia del servicio de la primera infancia, de los niños y niñas entre los 0 y los 5 años beneficiarios del instituto. Tiene elementos para el control social, la programación de entregas, la verificación de esas entregas, el tiempo y la calidad de los productos que de ella tiene. Va a tener información de los beneficiarios uno a uno y obviamente un esquema de alertas y notificaciones, porque aquí su instrucción ha sido garantizar el bienestar de la niñez, porque hay una correlación directa en esa inversión de esos recursos con el desarrollo económico y social de nuestro país. En materia de avance, ¿cómo hemos seguido garantizando ese bienestar y la protección a la niñez? En nutrición, presidente, hemos entregado más de 118.775 canastas especiales que buscan proteger y garantizar a los niños en riesgo de desnutrición y a madres gestantes con bajo peso su debida recuperación. Hemos entregado más de 11.000 toneladas de bienestarina. Hemos implementado alrededor del territorio nacional más de 17 unidades de búsqueda activa. Y estamos haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud para hacer seguimiento caso a caso de los niños en riesgo de desnutrición. Esto ha tenido resultados contundentes. Haciendo una comparación con el año inmediatamente anterior, hemos reducido en un 41% los casos de niños muertos por desnutrición. Seguimos avanzando. En materia de atención integral a la primera infancia, desde el primer día de la pandemia, logramos empezar a trabajar en 2 esquemas: seguridad alimentaria y pedagogía y educación inicial. En materia de seguridad alimentaria, hoy el ICBF ha entregado a lo largo y ancho de nuestro territorio más de 8 millones de canastas nutricionales especiales, garantizando así la nutrición a más de 1.700.000 niños, niñas y sus familias en este momento difícil, pero de grandes oportunidades y transformación. Asimismo, hemos seguido trabajando en el componente pedagógico y quiero resaltar que durante esta semana la OCDE, la Universidad de Harvard y el Banco Mundial han reconocido el programa Mis Manos Te Enseñan de educación inicial a la primera infancia del ICBF como uno de los programas más transformadores y que garantizan el mayor bienestar a los niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Y por eso, a partir del 1 de septiembre, está Mis Manos Te Enseñan 2.0. 2.0 con una estructura para seguir garantizando el desarrollo en 3 componentes. Primero, la construcción de la autonomía
y la identidad de los niños y niñas. Segundo, el involucramiento de las familias en ese eje de educación inicial a través del descubrimiento y la exploración. Pero tienen también un contenido de semana a semana, contenidos en estimulación adecuada, desarrollo motor, habilidades socioemocionales y algo muy innovador. Para los niños entre los 3 y los 5 años, elementos de las carreras o de los elementos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, repito, para los niños entre los 3 y los 5 años. Doctora Lina, preguntas puntuales. Los centros de atención integral a partir del 1 de septiembre. Nosotros seguiremos prestando esta atención hasta octubre, garantizando la nutrición y la pedagogía en casa a través de una estrategia de contacto sin contagio con todo el equipo de madres comunitarias, agentes educativos, que han realizado una labor incansable, semana a semana, acompañando a las familias y además en el campo emocional a través de todo el equipo psicosocial del ICBF. Muchísimas gracias. Yo creo que esa era una pregunta también que muchas madres se hacen. Tener la claridad, en el mes de septiembre seguiremos en casa, estamos monitoreando también el comportamiento de la pandemia, también siguen llegando los refuerzos también para el núcleo familiar. Y me acompaña hoy el ministro del Deporte, Ernesto Lucena. Hay muchas preguntas sobre las actividades deportivas a partir del 1 de septiembre y justo hemos logrado salir adelante con la resolución 1313, una resolución que es muy clara en los protocolos para prácticas deportivas y que también hace una invitación muy clara al autocuidado para cuidar a los demás. Antes de escuchar al ministro, quiero que todos ustedes conozcan en qué consiste la resolución 1313. Desde el Ministerio del Deporte nos hemos esforzado por la reactivación responsable del deporte, la actividad física y la recreación en el país. Con la resolución 1313 del 2020, los gimnasios podrán abrir gradualmente sus puertas, siempre y cuando cumplen las medidas de bioseguridad establecidas y el control reducido de aforos. Serán las autoridades locales las que determinen dicha reapertura. Desde Gimnasios Unidos por Colombia queremos agradecer al Ministerio de Deporte, al Ministerio de Salud, al Gobierno Nacional por esta oportunidad. Las escuelas de formación deportiva quedan habilitadas para iniciar sus actividades con el respectivo cumplimiento de protocolos. De igual forma, en la actualidad, Mindeporte trabaja articulado con el Ministerio de Salud y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia en los lineamientos que permitan el retorno a la actividad física, recreación y práctica deportiva a niños, niñas y adolescentes del país. Las medidas, instrucciones y horarios serán fijadas por los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales. Esto definitivamente es un alivio para los niños, niñas y adolescentes en la formación integral a nivel emocional, mental y física en todas las actividades que nosotros realizamos. Ya el fútbol profesional colombiano se alista para cumplir con las últimas 2 fases de protocolo, que incluyen los entrenamientos colectivos y posteriormente el regreso a la competencia oficial. Desde el próximo 1 de septiembre quedan facultados todos los atletas de alto rendimiento para volver a entrenar y se autorizan concentraciones de atletismo, levantamiento de pesas y ciclismo. Estoy muy agradecida con la decisión que tomó el presidente en la reactivación de todas las actividades deportivas. Tenemos que ser muy responsables y tener muy en cuenta los protocolos de bioseguridad para que toda esta reactivación se dé de la mejor manera. Hoy, más que nunca, el autocuidado responsable entra en juego. Entre todos nos cuidamos para ganar este partido. Bueno, ya estábamos entonces hablando de los temas de deporte, la resolución 1313. Ministro Lucena, yo creo que hay muchas preguntas que nos han llegado a los ciudadanos. Tengo 4 preguntas relacionadas con deporte que nos han llegado a través de distintas plataformas. Yo sé que usted está que se explique la resolución, pero yo quisiera de verdad invitar a que todos los colombianos veamos estas preguntas. Empecemos con la primera. Presidente, ¿los parques que cuentan con máquinas para hacer ejercicio están habilitados? Muchas gracias, ministro. Presidente, buenas noches. Un saludo muy especial a las colegas de gobierno y por supuesto a todos los colombianos. A la pregunta de Santiago, sí, quedan habilitados los gimnasios al aire libre y aquí es fundamental los protocolos de bioseguridad. Ojalá la utilización de un antibacterial antes de usarlo y después a su utilización. Así que con los protocolos que también establezcan los alcaldes municipales, esas máquinas quedan autorizadas, presidente. Gracias, ministro. Otra pregunta que nos llegó hoy.
Presidente, ¿puedo salir con toda mi familia a la ciclovía? Esa es otra pregunta muy importante. ¿Cómo la contestamos de acuerdo al protocolo, ministro? Presidente, las ciudades que tienen ciclovía en Colombia quedan autorizadas para salir las familias, pero aquí la conducta de los padres sobre todo es fundamental. La protección de sus hijos, salir con tapabocas, mantener ese distanciamiento social con las otras familias es fundamental en la ciclovía, pero por ahora sí quedan habilitadas y por supuesto bajo el estricto cumplimiento del mandato de los alcaldes locales. La otra pregunta que nos llegó hoy. Señor presidente, ¿a partir del 1 de septiembre los niños podrán salir al parque? La respuesta es sí, los niños tienen el espacio de estar en el parque, pero ahí también es muy importante la corresponsabilidad, el trabajo de los padres, porque los niños están expuestos a estar, por ejemplo, en el pasamanos o estar en el rodadero, están tocando muchas superficies, por eso importante el alcohol, también tener el antibacterial y obviamente el lavado de manos después de salir del parque y rumbo a la casa. Hay que tener esa precaución, también el uso del tapabocas. Y ministro, ¿qué más le contestaría usted a María? Pues presidente, aquí es importante que esta fase de aislamiento selectivo tiene que ver mucho con la responsabilidad nuestra, de los padres de familia. Los niños es importante que salgan por salud mental, por hacer actividad física, pero no podemos perder la concentración en cuanto a esas reglas de oro de la utilización del tapabocas y el lavado de manos. Y aquí hay una pregunta que nos ha llegado hoy relacionada también con el fútbol profesional, veámosla. Buenas tardes, presidente. Estamos ansiosos de volver a ver rodar el balón en los estadios. ¿Cuándo volveremos a ver fútbol? Ministro, ahí hay un trabajo que se viene desarrollando en las fases de entrenamiento. El video que explicaba la resolución 1313 de alguna manera lo aborda, pero tratemos de explicar cuáles son los pasos que están pendientes y cómo esperamos que retome el torneo rentado. Presidente, a usted y a Juan Diego contarles que esas primeras 3 fases se han cumplido a cabalidad. Aquí hay que celebrar cómo los clubes profesionales, la DIMAYOR y la Federación han sido estrictos en el cumplimiento de esos protocolos. Ahora estamos en la modificación de la resolución 993 porque hemos tratado de flexibilizar con el Ministerio de Salud, entendiendo esa dificultad por la que han pasado los clubes en estos meses donde se suspendió el torneo, y por eso esperamos que a más tardar la tercera semana de septiembre comience el torneo rentado nacional, sin la fase de concentración, que hemos dicho que le vamos a ayudar al fútbol colombiano con eso, sí haciendo vigilancia, por supuesto, de los protocolos que ellos y los compromisos que han adquirido con el gobierno nacional, y por supuesto también con el aumento de jugadores, que fue un tema importante, sobre todo para los clubes que tienen competencias internacionales. Así, presidente, que yo creo que hoy la buena noticia para Colombia es que a más tardar la tercera semana de septiembre tendremos fútbol en Colombia. Y esa es una gran noticia. Además, algunos temas que son importantes. La idea de concentración en regiones, protocolos también de aislamiento, pruebas. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos que se preguntan, bueno, vamos a tener el torneo, pero cómo van a operar los protocolos de bioseguridad? Presidente, por supuesto, a puerta cerrada, ¿no? A puerta cerrada, eso lo hemos dicho desde el principio, no habrá foro de público, y aquí es importante decir lo siguiente: a partir del 1 de septiembre, con el nuevo decreto, lo importante es que ya los clubes van a poder estar en sus sedes y ellos, bajo su estricto cumplimiento, hacer los charters, que es lo que nos han pedido a las diferentes regiones para hacer el torneo. Se pensó en algún momento en hacer una concentración regional, encapsular los equipos, pero los costos eran muy altos, y entendiendo esa dificultad económica, también hemos colaborado con la DIMAYOR, con la Federación y por supuesto con los clubes, siempre atendiendo a lo siguiente: la salud de los deportistas y de su entorno es fundamental, así que por ahora el torneo que plantea DIMAYOR se jugará en cada una de las sedes de los equipos, por supuesto en consenso con los alcaldes locales. Gracias, ministro Lucena. Mire, preguntas también que son muy interesantes, y muchas personas acostumbran ir al gimnasio. ¿Cómo va el proceso de apertura de gimnasios, las precauciones, los protocolos, y cómo esperamos que este proceso a partir del 1 de septiembre se dé con dinamismo, pero siempre también contando con las circunstancias especiales de los municipios de alta afectación? Así es, presidente. Son 4 sectores que han sido afligidos por el tema del COVID-19 desde el punto de vista empresarial. Quiero comenzar con los gimnasios y desde acá agradecerle la paciencia, su disciplina, y que ahora en esta nueva fase de recuperación, donde ellos van a poder abrir sus puertas, cumplir los protocolos de bioseguridad, hablar con los alcaldes locales y por supuesto respetar ese aforo. Ya muchas ciudades están comenzando a activar los gimnasios y esto por supuesto trae grandes beneficios para la salud mental y física. El segundo sector, las
escuelas de formación deportiva. Nuestros niños y niñas necesitan esos espacios y por supuesto le hemos dicho a cada uno de esos municipios donde están esas escuelas, a los alcaldes, que lo primero es ayudar con los padres de familia, segundo con sus entrenadores y tercero un estricto cumplimiento, repito, y no nos podemos cansar de hacer énfasis en ello, los protocolos de bioseguridad con nuestros niños. Es importante que ellos tomen conciencia que cada vez que salen de su hogar pueden ser vectores de contagio y por esa razón, o contagiarse, y por esa razón es importante protegerlos. El tercer sector, el alto rendimiento. Hoy nuestros atletas, presidente, ya están todos en sus competencias, en sus clasificatorios, en sus concentraciones y también agradecerle a ellos por esa disciplina que mantuvieron en casa todos estos meses. Y por último, el sector de la actividad física y la recreación. Una premisa fundamental: si no tienen que salir de casa a hacer actividad física, mantengámonos en nuestros hogares. El Ministerio del Deporte ha mantenido sus programas tanto a nivel digital como a nivel televisivo, y si salen a los parques, si salen a los gimnasios, el respeto de esas reglas de oro. Y por último, decirles, presidente, que yo creo que esta fase de aislamiento selectivo para el Sistema Nacional del Deporte va a ser muy importante porque va a contribuir en esa salud mental que tanto hemos hecho énfasis con el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, ministro Lucena. Nos acompaña desde San Andrés, desde nuestro archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos, el señor ministro Fernando Ruiz, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, y también el señor gobernador Hawkins, que está acompañándonos una vez más en Prevención y Acción. Ministro, cuéntenos cómo ha sido el puesto de mando unificado realizado hoy, cómo avanza la lectura epidemiológica, también el proceso de reapertura del sector del turismo con todas las medidas de responsabilidad, con los esquemas de prueba y por supuesto también el monitoreo. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted, para todos los colombianos. Efectivamente, en el día de hoy llevamos a cabo un puesto de mando unificado aquí en la ciudad de San Andrés con participación de 77 instituciones del orden nacional y cerca de 15 instituciones aquí del orden departamental. En compañía del señor gobernador, en compañía de la señora directora del Instituto Nacional de Salud, analizamos la situación de San Andrés. San Andrés tiene una situación particular que quiero referir a los colombianos, y es que por ser una ciudad que tiene, los archipiélagos en general, tiene una muy baja afectación, está ante la coyuntura de la apertura, que es absolutamente necesaria por razones económicas, implica un reto bastante importante para tratar de generar la apertura en condiciones en las cuales hay una baja afectación y se nos puede generar una tasa de contagio, de transmisión del virus que pueda ser bastante alta. Por esa razón es necesario tener todas las precauciones y se definió y se aprobó en el puesto mando unificado un plan de acción con dos componentes principales, cada uno con un objetivo en particular. El primero es reducir y prevenir la afectación de la población sanandresana a través de una serie de acciones que permitan de alguna manera contener la extensión de los brotes. Estas tienen que ver con el incremento de la toma de muestras, con una implementación del programa PRAS de manera extensiva, adoptado las características del archipiélago. El señor gobernador va a apoyar con todo un operativo de índole telefónica. Las EPS, que estuvimos acompañados por los presidentes de Nueva EPS y el presidente de Sanitas, van a aportar todo lo que tiene que ver con equipos de rastreo para el seguimiento de los pacientes y sus contactos, y también vamos a tener unos equipos de campo adecuadamente soportados en un proceso de capacitación que llevará a cabo durante la semana entrante el Instituto Nacional de Salud. También se plantea un esfuerzo importante para tratar de poner en marcha el Laboratorio Departamental de Salud en el archipiélago, que será probablemente el único que está disponible en todo el Caribe, y además adicionalmente tendríamos la posibilidad de generar todo un proceso de afiliación inmediata a los servicios de salud por parte del compromiso de las EPS para aquellas personas que no tengan afiliación y que sea necesario apoyarlos de esta manera. Igualmente
se verifica todo lo que tiene que ver con la implementación de un modelo de atención basado en oximetría de pulso que permita de alguna manera reducir el impacto sobre las unidades de cuidado intensivo, que ya se tienen en ese momento habilitadas 30 en el archipiélago, suficientes para soportar en un proceso controlado el crecimiento de la pandemia. Esto en una serie de acciones con las cuales nosotros vamos a aportar todo un esfuerzo con un enlace ya designado desde el Ministerio de Salud y con todo el trabajo a nivel territorial con el señor gobernador y con la gobernación y también con los alcaldes, con el alcalde de Providencia y con otras, con las demás autoridades. Eso en el primer componente, que es el que tiene que ver con la prevención del contagio de la población sanandresana. El segundo, muy importante, todo lo que implica, como usted dice, señor presidente, la apertura hacia el turismo, hacia el transporte y la generación de vuelos desde diferentes ciudades hacia el archipiélago. Como todos sabemos, debido a la baja afectación, es necesario proteger a la población sanandresana y por esa razón se ha definido una circular con un protocolo específico para todos los viajeros que hayan de venir acá, para que deben tomar una prueba de antígenos, la cual en este primer esfuerzo de los 2 primeros meses de implementación, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud apoyará con el aporte de las respectivas pruebas de antígenos para que los viajeros tengan la tranquilidad, la confianza y tengan un alivio económico para poder viajar a la isla. Igualmente, el uso extensivo del CORONAP para poder hacer seguimiento, trazabilidad y un protocolo muy importante de vigilancia en los hoteles de la isla para identificar cualquier situación y poder generar las acciones de aislamiento que sean necesarias. Este para los colombianos, esto para los sanandresanos es un esfuerzo grande que ojalá sea retribuido por toda la población colombiana que puede viajar a la isla ya de una manera tranquila, hacer turismo y disfrutar las bondades que tiene este sitio tan paradisíaco como es el archipiélago de San Andrés y Providencia. Además, presidente, en el día de hoy, en la tarde, estuvimos en la isla de Providencia revisando la situación de la infraestructura hospitalaria, estuvimos conversando con las autoridades de Providencia, con el alcalde Norberto Gary Hooker y con quien realizamos también unos acuerdos importantes que tienen que ver con la posibilidad de extensión del aislamiento por el mes de septiembre, dada la situación particular de la isla de Providencia, donde en este momento hay una situación no COVID con cero afectación, pero que tiene una vulnerabilidad por la necesidad de contar con un mecanismo de transporte desde los posibles infectados hacia la isla de San Andrés, en lo cual el Ministerio de Salud también se ha comprometido a aportar una cápsula de transporte para poder habilitar el avión de ambulancia de Fuerza Aérea para poder tener esa facilidad para el transporte. Igualmente, la prueba de antígenos, que son importantes para aportar ya en la identificación temprana de los casos que tengamos y todo el plan de acción que tiene que ver con el desarrollo y la implementación de acciones específicas para la protección de la población de Providencia y Santa Catalina. Ha sido una acción bastante provechosa, presidente, en un plan de preparación, en un territorio del país muy importante, pero que va bastante atrás en la onda de afectación y en la cual, frente a las condiciones de apertura, debemos tener unas precauciones especiales para permitir la apertura de los sectores sociales y económicos con la menor afectación posible. Muchísimas gracias, ministro. Y doctora Marta, nuestra directora del Instituto Nacional de Salud, la lectura de cómo están las capacidades también en el archipiélago, pero algo también importante, hacer referencia a cómo se sigue avanzando en todo el país para mantener un nivel elevado de pruebas que nos permita a todos profundizar la estrategia PRAS. La escuchamos. Buenas tardes, señor presidente y todos los colombianos. Efectivamente, con la isla de San Andrés revisamos con detalle la situación epidemiológica. Como bien el ministro lo dice, están subiendo en la curva epidémica, tienen pocos casos en este momento notificados.
Estudiamos también el modelo matemático y la velocidad de contagio que están teniendo, y claramente creo que queda el acuerdo de hacer un trabajo muy juicioso para impedir que acelere la velocidad de transmisión, aún con la apertura de los vuelos desde el continente. Es una tarea bastante ardua, pero es posible hacerla, claramente soportado en un ejercicio de rastreo meticuloso de los casos positivos que existen hoy en día para la ubicación de sus contactos y garantizar los aislamientos, de una utilización selectiva pero efectiva de las pruebas diagnósticas, una central de muestras con la cual coordinamos además entre las 2 EPS que tienen toda la población afiliada aquí en el archipiélago, un entrenamiento de equipos de epidemiólogos de campo que el señor gobernador además se ha comprometido a ampliar y a tener contratado el personal necesario tanto para el rastreo como para tener los equipos de respuesta inmediata, y tener además las ayudas humanitarias necesarias para hacer posible y sostenible el aislamiento cuando los rastreadores encuentren que lo amerita el caso en sí mismo. Eso aparte de todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, distanciadores sociales además que deben utilizarse en los diferentes lugares de la isla para evitar las aglomeraciones. Ese tipo de cosas, el curso, por ejemplo, para los rastreadores, el entrenamiento para los hoteles para poder hacer vigilancia epidemiológica comunitaria basada en hoteles, lo va a dar el instituto. Por eso, señor presidente, desde el 31 llega un equipo ERI del instituto a la isla, desde el 31 hasta el 21 estarán aquí entrenando a los diferentes equipos, acompañando además una búsqueda intensiva que va a hacerse durante una semana, del 7 al 14, para lo cual además tendremos el apoyo de la Universidad de Antioquia, de la EPS 9PS y de la EPS Sanitas. Con ellos, con el equipo de la gobernación, haremos un rastreo intensivo en el cual esperamos tomar 1.200 muestras de manera transversal en la isla para garantizar esa situación de estabilidad para la apertura. El país en general, adicionalmente, quiero hacer un énfasis importante en la necesidad de la toma de muestras, sobre todo en esas poblaciones que se consideran con alta probabilidad pretest de salir positivo. Es muy importante el énfasis en la toma de muestras y en que las personas además permitan la toma de muestras. Hemos tenido conocimiento en algunos lugares, sobre todo en el sur del país, de que las personas rechazan la toma de muestras, nos lo han comentado algunas EPS, y es muy importante, lo digo porque los laboratorios nos reportan que si bien están leyendo absolutamente todas las muestras que les llegan, las muestras en general parecen haber disminuido. Es muy importante la toma efectiva de muestras de parte de entidades territoriales, aseguradoras de planes de beneficios, pero que la misma población en sí mismo permita el muestreo. Es necesario para el ejercicio que estamos haciendo. Pero termino diciendo, el énfasis más allá de la prueba es el aislamiento, el autogobierno en el que yo me aíslo desde el momento mismo en que presento síntomas o en el momento en que soy contacto, y notificar a mi EPS para pedir que me sea tomada la muestra. Es muy importante porque las ciudades que tienen una curva ya descendente están entrando rápidamente a hacer con énfasis la estrategia de aislamiento selectivo, de estudio de contactos y de estudio de posibles casos dentro de esos contactos para disminuir que haya nuevos rebrotes, evitar que haya propagación y asegurar que esa bajada sea más prolongada en el tiempo y la velocidad de contagio sea lenta. Es así, señor presidente, como en el país completo estamos haciendo la misma estrategia. En San Andrés estamos haciendo una estrategia particular para un departamento que se encuentra en la subida de la curva. Muchas gracias, doctora Marta. Y apreciado gobernador Ever Hawkins, qué gusto tenerlo en Prevención y Acción. Yo quisiera hacerle a usted 2 preguntas. Uno, el trabajo coordinado que se ha hecho con el Gobierno Nacional en materia de salud, la perspectiva, su balance. Y la otra, ¿cómo está ya estructurándose todo el proceso de recuperación de la actividad turística y cómo usted está en este momento también articulando con el sector privado para que esa respuesta se dé para recuperar la economía de nuestro archipiélago, pero al mismo tiempo protegiendo la vida y la salud? Lo escuchamos. Bueno, presidente, un saludo para usted muy especial, agradecido
presidente, por permitir tener a estas dos grandes personas, grandes profesionales, tanto al ministro, el doctor Ruiz, como a la doctora Marta del Instituto Nacional de Salud. No sabe en qué momento tan importante llegaron a darnos el apoyo. El trabajo ha sido muy coordinado, yo he sido muy obediente a las instrucciones del presidente de la República y del Ministerio de Salud. Nosotros debemos analizar que esa baja en los contagios pues ha sido producto precisamente del cumplimiento estricto de esas medidas. Nosotros avanzamos en el tema de las UCIs. Le he agradecido eternamente por haber dispuesto el avión presidencial para traer esos equipos biomédicos a la isla. Gracias a Dios tenemos ya hoy, señor presidente, un UCI con 27 camas. También le agradezco por intermedio del ministro de Salud los 5 ventiladores que son ventiladores que adicionalmente tienen la posibilidad de producir mayor cantidad de oxígeno. Entonces nos ha ayudado. De las 20 camas de UCI, tenemos 17 listas para poder garantizar el funcionamiento. Hemos hecho un gran trabajo con la directora del Instituto Nacional de Salud, increíble, profesional, en la preocupación, señor presidente, en decir, San Andrés merece un laboratorio molecular y ya tenemos aprobados los planos para poder hacerlo. Ya me anunció la doctora Marta el robot que vamos a tener, así que en menos de 2 meses, señor presidente, si así Dios lo permite, vamos a tener aquí la práctica de pruebas PCR, que va a ser desde luego un referente en el Caribe, como lo decía el señor ministro y como lo decía la misma doctora Marta. Es importantísimo y ese trabajo, pues desde luego, presidente, lo hicimos en Providencia. Tenemos adelantados los planos, los estudios de suelos del nuevo hospital de Providencia, al cual pues haremos, como usted lo prometió, con recursos de regalías, un nuevo hospital. Providencia ha estado muy pendiente de eso, agradecido desde luego por la visita que hemos hecho interinstitucionalmente al municipio, y creo que eso, en resumen, presidente, ha dado el resultado de que ya estamos preparados desde luego para atender por lo menos los casos que se nos puedan ir complicando, que era lo que no teníamos hace unas semanas atrás, y eso nos tiene mucho más tranquilos. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, señor presidente, y la más importante, el equilibrio que hemos querido hacer conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud y bajo las directrices también del señor ministro, queremos hacer una reapertura gradual, inteligente. La estamos haciendo, la necesitamos. El ministro, a través del Gobierno Nacional, nos manifiesta la financiación de las pruebas de antígeno, que pueden ayudar muchísimo en lo que decía la doctora Marta, señor presidente, que es también tratar de proteger a la población local y también hacer esa separación con el tema del turismo para cuidar a las que vienen y a las personas que vivimos acá. Y creo que estamos listos, señor presidente. Todos los protocolos hemos trabajado con el director de la Aeronáutica Civil y con todas las autoridades del orden nacional para lograrlo, y esa apertura se va a lograr de esa manera, y ya, de acuerdo a los anuncios que ya han hecho algunos hoteleros, algunas agencias de viajes, hay mucho interés de muchos viajeros por venir a San Andrés y estamos contentos. Creemos, señor presidente, estamos seguros, en el nombre de Dios, que creo que la reactivación en ese sentido, sobre todo para el mes de noviembre y diciembre, se va a sentir con mucha notoriedad, señor presidente. Muchísimas gracias, señor gobernador. Y antes de concluir nuestro espacio el día de hoy, hay una pregunta que nos llegó hoy de la ciudadanía, señor ministro, que quiero que la contestemos juntos. Veámosla. Presidente, a partir del 1 de septiembre, ¿todo el país se va a abrir igual? Esta pregunta nos la manda Ernesto y la respuesta es muy elemental. Nosotros hemos venido informando, Ernesto, y creo que además el sentido de la pregunta es cómo va a operar esto en el país. Tenemos municipios sin afectación, de baja, mediana y alta afectación. En los municipios de afectación baja o de no afectación o de afectación media, empezamos un proceso mucho más rápido de reapertura con los protocolos, con el distanciamiento, pero en los municipios de alta afectación seguimos también trabajando con autoridades donde tengamos que tomar medidas adicionales para restarle velocidad de propagación al virus. Ese es el criterio, pero empieza a partir del 1 de septiembre una nueva etapa, como lo hemos dicho, el aislamiento selectivo,
para aquellas personas que están marcando positivos, para los eventuales y posibles contagios. También lo estamos haciendo de una forma muy clara a sectores que pueden verse altamente afectados, pero tenemos un proceso de recuperación de la vida productiva. Y en los municipios de alta afectación se pueden tomar medidas también adicionales para fortalecer el cerco epidemiológico en aquellos lugares donde se hayan encontrado brotes concentrados. Yo no sé, ministro Fernando, de manera muy puntual, ¿qué más quisiera agregar usted a la pregunta que nos envía Ernesto Cerda? No, presidente, la interesante pregunta, responder que el principio básico es que vamos a tener apertura, pero que esa apertura va a tener excepciones según la afectación y también según la situación que nos presenten los respectivos alcaldes y gobernadores para generar excepciones por casos particulares, y también decir que el Ministerio de Salud, de alguna forma con el Ministerio Interior, tendrá una cierta llave para poder, en el caso de que haya una situación extrema, poder generar algunas restricciones para poder proteger a la población. Pero lo más importante es tener que los ciudadanos, los colombianos, tengamos claro que el contagio no ha terminado, que esto continúa y que por lo tanto es la responsabilidad individual de cada uno donde nos la jugamos todos. No quiere decir que no debamos de seguir manteniendo, por el contrario, ser más estrictos en el mantenimiento de las condiciones de autocuidado y de disciplina para poder contener la epidemia y reducir la probabilidad de tener brotes en el futuro, en inmediato futuro. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias, gobernador, doctora Marta. Y los dejamos esta noche con un mensaje de autocuidado. Nos volvemos a ver el próximo domingo a las 6:30 en nuestro Facebook Live. Mañana no tendremos Facebook Live y el lunes estaremos en Prevención y Acción haciendo siempre énfasis en toda la pedagogía para protegernos, proteger a los demás, sobre todo en esta nueva etapa donde todos tenemos que estar atentos, nadie baje la guardia, y aquí este mensaje de autocuidado. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Una nueva etapa, un mismo enemigo a vencer. El distanciamiento durante la fase individual de aislamiento responsable. Es de importancia la responsabilidad ciudadana. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite reuniones donde se presente aglomeración de personas. Respete los aforos debidos en locales comerciales o lugares públicos. Lleve siempre su tapabocas usándolo de la manera correcta. Procure teletrabajar. Evite tocarse la cara sin antes lavarse adecuadamente las manos. Quédese en casa. Desinfecte las superficies de alto contacto. Mantenga la distancia de mínimo 2 metros con otras personas. En esta fase de reactivación con responsabilidad, el país nos necesita a todos. Una nueva etapa, un mismo enemigo a vencer. El distanciamiento individual responsable es nuestra meta y nuestra obligación para sacar a Colombia adelante unidos con un mismo propósito. El coronavirus es real. No bajemos la guardia. Recuerde las principales medidas para el autocuidado suyo y de su familia. Lavado constante de manos. Distanciamiento físico de 2 metros en todo momento. Uso correcto y permanente del tapabocas. Limpieza de zapatos y prendas de vestir. Solo con cultura ciudadana y responsabilidad individual le ganamos al coronavirus.